Amén. Gracias, músicos, gracias a las personas que cantan. Agradecemos por esta noche y vamos directamente a la enseñanza, una enseñanza muy bonita. Es una enseñanza que nos va a dar a nosotros la inquietud de entender qué demanda el Señor de su iglesia, de entender qué Jesús quiere de su iglesia y también qué son las cosas que no son aceptables en la iglesia del Señor. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de todo miembro en todo lugar. Entonces vamos a la oración y de ahí arrancaremos con la enseñanza, esta linda enseñanza esta noche, que vamos a tratar las iglesias de Apocalipsis y vamos a mirar el panorama de esas iglesias, lo que identificó el Señor en que las cosas que Él agradó y las cosas que Él los exhortó, y también las promesas que dio y también a la misericordia que Él entregó a esas iglesias para que lucharan hasta el fin y llegaran a ser unas iglesias agradadas por Él. Entonces que vamos a la oración. Amado Padre Celestial, en esta noche hemos venido, Señor, a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos y sople vientos, nuestra casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escuchamos, entendemos, aplicamos, discernimos tu palabra, amamos tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, en el libro de Apocalipsis que escribe el apóstol San Juan, este libro lo escribe por ahí, por el año 95 más o menos, y la razón por qué se sabe, primero porque Juan mismo se describe dentro del Apocalipsis como el apóstol del Señor. Yo, Juan, vi, y el resto del Apocalipsis, un libro de los que muchas personas le corren porque tienen temores de lo que dice a los finales de los tiempos y demás, que va a ser una realidad lo que va a pasar, especialmente los capítulos 6 al 19, que hablan de 7 años terribles, de una gran devastación y una gran prueba que se llama la gran tribulación. Antes de eso, obviamente, está la declaración de que dice la palabra, las cosas que son, hablando de la iglesia, y las que serán, hablando del futuro profético. Como es un libro profético, tiene en realidad mucho lenguaje de analogías, y por eso es tan difícil muchas veces de interpretar. Hoy no tenemos que ir a esa parte porque vamos a ver la parte histórica de 7 iglesias reales, 7 iglesias que estaban juntamente en Asia Menor, y es por eso que también estas iglesias es muy posible que en algún tiempo de la vida del ministerio del apóstol San Juan, el amado del Señor, el que escribió San Juan y el que escribió primera y segunda y tercera de Juan, es el mismo que escribe en Apocalipsis. Y esas iglesias todas están en una zona que si uno mira el mapa, que lo vamos a ver en un momento, usted va a encontrar como una muy especial ruta que parece justamente como un reloj. A medida que la menciona él, usted va a escribir los puntos y va a escribir como un relojito caminando. Entonces, por eso muchos interpretan que dentro del mensaje hay otra analogía, dentro del mensaje de las iglesias, de lo que va a ser la historia de la iglesia del Señor. Y lo triste es que si fuera el mensaje real, que la última iglesia se corrompe, se prostituye, se enriquece de bienes materiales, pero se empobrece terriblemente en la parte espiritual, la iglesia de la Odisea. Entonces, vamos a mirar el panorama con plenitud y vamos a mirar cada una de las iglesias que Jesús le agradó y que Jesús les exhortó. Otra cosa que aparece durante este panorama es cómo el Señor Jesús está pendiente de su iglesia. Ahí nos damos cuenta que ese mensaje que le entregó a San Juan, nos damos cuenta que Jesús no ha abandonado a su iglesia, que Él está presente, que Él está cuidando a su iglesia y Él lo ve todo. Aún las cosas que nos podemos tratar de guardar, el Señor lo ve todo. Entonces, ahí vamos a descubrir el porqué en nuestros días, qué tenemos que hacer nosotros para que la iglesia del Señor logre estabilidad y santidad. Porque la iglesia del Señor en nuestros días, especialmente la iglesia occidental, hablando de América, algunas partes en Sudamérica y algunas partes en Centroamérica, se ha dado mucho al movimiento de mucha prosperidad económica, de clama y reciba,
y entonces se ha perdido cosas como la piedad, la santidad, la pureza, la integridad, por el intercambio de tener cosas. Y Satanás es sutil, puede engañar a unos mismos llamados, pero tenemos que estar siempre alertas y vigilantes a través de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Así que comenzamos mirando de nuevo este mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, según la interpretación de nuevo de algunos teólogos, dicen que también marca un periodo de la historia de la iglesia, comenzando desde la muerte del Señor Jesucristo. Llegó Pentecostés a los 50 días después de la muerte y arrancó la iglesia. Se puede creer que es la iglesia de Éfeso, una iglesia que hizo mucho, elaboró mucho, y más o menos en el año 63 pasaron cosas que hubo. No se supo mucho en la iglesia de esa época hasta el año 100, y se cree que es posiblemente que tiene mucho que ver como la iglesia de Éfeso. Después vemos la iglesia de Esmirna, que arranca en el año 63 más o menos al 313, cuando la iglesia vino a convertirse en una gran amistad con el Estado, y podemos decir que hubo un vínculo, un matrimonio entre el Estado y la iglesia, y eso trajo a producir más adelante la iglesia de Pérgamo, una iglesia que se empezó a corromper a través de la relación que tenía con el Estado, cuando ya fue permitido que la iglesia en Roma fuera oficial. Entonces está la iglesia de Tiatira, que sale justamente con la iglesia romana, que eventualmente Tiatira tiene serios problemas, donde allí se establece una mujer llamada Jezabel y empieza a hacerle daño a la iglesia. Después encontramos la iglesia de Sardis, donde hubo un tiempo de cambio, y vemos que eso sucedió en el tiempo de la Reforma. Y más adelante encontramos la iglesia que no tuvo el Señor que decirle nada en contra, la iglesia de Filadelfia, la cual se cree que el año 1750-1900 fue cuando hubo un gran periodo de evangelismo misionero mundial, de personas que se dieron a cambiar aún, dejar atrás sus familias, sus raíces, irse en lugares distantes, en China, en África, todo con tal de predicar el evangelio. Y entonces nos encontramos en la última iglesia, según estos expertos, de 1900, la iglesia de la Odisea, la cual es una iglesia trágica, una iglesia que se creía rica pero pobre, una iglesia que estaba súper mal. Entonces vamos a mirar estas iglesias paso a paso, que va a ser de gran bendición. Quiero mostrarles el mapa para que entiendan de nuevo cómo este mapa surge. Vemos que Patmos, al lado izquierdo de la pantalla, abajo, es la isla donde escribió este libro el apóstol San Juan. Desde allí, había sido al exilio en el tiempo de Domiciano, el cual persiguió a los cristianos, y es muy posible que terminó allí en prisión en Patmos, en la isla de Patmos, el apóstol San Juan, por el Imperio Romano. Entonces vemos que ahí está Éfeso, justamente al norte, y está Esmirna, que le sigue, y sigue la iglesia de Pérgamo, y empieza a dar la vuelta al relojito en Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Miren lo hermoso que el apóstol escribe, guiado por el Espíritu Santo, y cómo en sí estas regiones de Asia Menor todas sincronizan una historia, un mapa especial de lo que fue la iglesia en la realidad. Entonces, esas iglesias no son simplemente un ejemplo, sino fueron iglesias reales de personas que vivieron allí. Empecemos con el mensaje a Éfeso, que está en el capítulo 2, versículo 1 al 7. Leamos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiese arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, y la cual está en medio del paraíso de Dios. La estructura de cada una de las iglesias, como el Señor les habla, primero Él se identifica quién es Él, qué está haciendo en la iglesia, siempre, y empieza el Señor a hablarles de sus obras, tanto las buenas, y empieza de inmediato después también a hablarles de las cosas que no están bien, de inmediato, y le da una exhortación fuerte a arrepentirse. Esto va a encontrar en varias de las iglesias a traer un arrepentimiento a las iglesias, que es la manera que podemos caminar en Cristo Jesús. Cuando cometemos errores es darnos cuenta del error y inmediatamente arrepentirnos. Entonces a estas iglesias también les habla de arrepentimiento, y también el Señor les promueve y les motiva con grandes promesas que Él tiene para cada iglesia. Siempre termina con las promesas, y también al final dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién está hablándole a las iglesias? El Espíritu Santo. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta iglesia de Éfeso tenía cosas muy buenas a favor, que quisiéramos que hoy en día muchas de nuestras iglesias alrededor del mundo las tuvieran. Tenían buenas obras, trabajaban arduamente, tenían paciencia, tenían discernimiento para saber quién eran reales y quién eran falsos, especialmente los que llaman apóstoles. Y no era que hoy en día ha resurgido este nombre, apóstoles, mucha gente llamando apóstoles por todas partes. Sufrimiento, esta iglesia había sufrido por el nombre del Señor, había trabajado por amor del nombre del Señor, y no había permitido desmayar, y también aborrecía las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas, lo vamos a ver en otras de las iglesias, la misma situación. Se nombran de nuestros nicolaitas. ¿Quién era esta gente? Bueno, es algo que en la historia los teólogos tratan de investigar, y se puede decir que puede haber un grupo que posiblemente quería judaizar a los nuevos creyentes gentiles, o posiblemente era un grupo de gnósticos que querían penetrar la iglesia con falsa doctrina. Entonces, entre esos dos grupos es muy posible una combinación de lo mismo, o una separación de esos dos grupos que vinieron a llamarse nicolaitas. Tal vez algún discípulo del pasado, no de Jesucristo, sino alguien que empezó dentro de la iglesia, eventualmente empezó a formar un tipo de doctrina falsa, una herejía, y las iglesias lo estaban aceptando como parte de la dogma de lo que es la sana doctrina. Entonces, eventualmente, el Señor Jesús exhorta duro a la iglesia de Éfeso, a otras iglesias por eso, no a la de Éfeso, porque la de Éfeso aborrecía este tipo de enseñanza y la resistía y no la daban. Entonces vemos nosotros que la iglesia de Éfeso tenía muchas cosas muy buenas, pero aquí tenían un solo problemita, muy sencillo. Habían dejado su primer amor. El peligro para líderes, para pastores, para líderes de cualquier grupo que ayuden en las iglesias, el peligro estará activado para el Señor sin el Señor. Cuando abandonamos ese primer amor, cuando nos enamoramos más por la obra que por el dueño de la obra, cuando estamos en actividades aquí y allá, pero no pausamos para buscar del Señor, no pausamos para orar, no buscamos para el rostro de Él. Entonces, ¿de qué nos sirve si estamos tan activos y haciendo cosas tan bonitas como obras, trabajo arduo, paciencia, discernimiento de falsos profetas, sufrimiento, trabajando por el amor del Señor y no permitir, no desmayar y aborrecer las obras de los que están equivocados, pero olvidársenos de ese primer amor? Todos nosotros, los que amamos al Señor y llevamos ya una trayectoria, un tiempo caminando con Él, siempre tenemos que evaluarnos. Jesús está evaluando estas 7 iglesias y siempre tenemos que evaluar nuestro corazón. Lo que estamos haciendo, ¿lo hacemos por el Señor o para quedar bien con el pastor? ¿Lo hacemos para el Señor o el pastor quedando bien con los miembros de la iglesia?
o el líder. Y hay momentos que son críticos en ministerios y tenemos que escoger o el amor de Dios o la actividad. El activismo no siempre significa que somos súper espirituales. El activismo a veces trae sus dilemas. A veces hacemos muchas cosas. Ahí vemos en Mateo 25 cuando le dicen al Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Señor, apartados de mí, no os conocí. Podemos caer en el peligro de esa linda iglesia de Éfeso. Eso fue lo que estaba en contra de la evaluación de Jesucristo, su primer amor. No sé cuántos de ustedes, pero yo trabajé en el mundo corporal por varios años, 10 años en el mundo corporal, bancos y demás. Después de 10 años como maestro. Y cuando tenía que mis superiores evaluarme, obviamente me ponía muy nervioso. Porque me preguntaba primero mis errores, mis fallas. Fui puntual, llegué a tiempo. Completé mis tareas. Traje mis funciones de acuerdo a lo que decía las pólizas de mi trabajo. Un día todos vamos a ser evaluados por Jesús. Y esa evaluación va a ser fuerte, amados. Porque si con estas iglesias que hacen tantas cosas también, fueron algunas exhortadas severamente, nos da a nosotros una oportunidad de reconocer y entender que el estándar de Dios en su gracia y en su amor es santidad. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Vamos a la segunda iglesia. La iglesia de Esmirna. ¿Cuál fue el mensaje? Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Algunos dicen que los ángeles de las iglesias son los pastores. Otros dicen que hay un ángel especial dedicado a cada iglesia. Y de nuevo, para interpretar Apocalipsis no es fácil, porque hay muchas analogías, muchas ilustraciones. Y el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia a los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La iglesia de Esmirna, cuando se trata de a favor, ¿qué Jesús habló a favor de esta iglesia? Sus obras, sus tribulaciones. Era una iglesia pobre, pero rica espiritual. Tenía discernimiento contra los que decían ser judíos, pero eran sinagoga de Satanás. En nuestros días hay iglesias que quizás no tenga la mejor tarima, quizás no tenga audiovisuales al día, quizás no tenga la máquina de hacer humo y una gran tecnología. Quizás se encuentren en un pueblito debajo de un árbol, en África, Centroamérica, en algún país del Caribe. Quizás no tengan instrumentos para cantar, para tocar.
pero solo con su pasión por el Señor lo dice todo. Hay lugares en África que las personas caminan todo un día para llegar al domingo a alabar al Señor. Y no están mirando el reloj, porque algunos no tienen reloj. Muy diferente en la iglesia en nuestros días, que si el pastor extiende el mensaje unos 5 o 10 minutos más, ya no vuelven otros. Les faltamos al respeto de su horario. Se ha perdido mucho en nuestros días. Porque queremos, en nuestros días se ha compenetrado aún la mentalidad corporal en las iglesias. Entonces, no le permitimos al Espíritu Santo que se mueva con poder, porque tenemos todas esas reglas que nos vienen de grandes escritores y filósofos mundanos, de personas como los 7 hábitos que lo escribió un mormón. Toda la iglesia está comiéndose los 7 hábitos. Sí, tiene mérito, sí, pero nada reemplaza el poder del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Nada. ¿Qué tenía la iglesia de Esmirna en contra? Nada. Imagínese que llegue tu jefe a tu sección de trabajo y venga a hacer un examen y evaluación de tu trabajo y te agarre por sorpresa y diga cosas lindas de ti y eventualmente áreas de crecimiento y diga nada. Oh, eso es lindísimo. Me acuerdo la primera vez o la segunda vez que tuve una evaluación, decía áreas de crecimiento, ninguna. ¡Wow! Y cuando me ponían áreas de crecimiento y me ponían 2 o 3, a veces lo tomaba como, de verdad tengo que crecer. Y a veces me tomaba como un reto. No es justo, eso no es justo de parte de mi jefe. ¿Cómo va a ser eso? Jesús es justo. Y Él conoce tu corazón. Y Él conoce tu sentir. Lo que haces bien y lo que no haces bien. ¿Cuál es la promesa? Una corona de vida. ¿Por qué? Por una iglesia que se dedicó al Señor y no hubo ninguna observación negativa hacia esa iglesia. Vamos a la iglesia de Pérgamo para avanzar. Apocalipsis 2, 12, 17. Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni uno de los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Primera vez que se escucha una persona de una iglesia en esto. Una persona, un individuo. Por lo regular el Señor habla corporativa, pero en este hace un hincapié el Señor de un mártir llamado Antipas. Donde mora, dice, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, a poner tropiezo. Estamos hablando que esto viene desde aún del Antiguo Testamento, que tiene que ver con Balac, todo eso que tiene que ver con lo oculto, con lo que es cosas oscuras, satánicas, y allí se estaba enseñando Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí siempre hay otra iglesia que más adelante vamos a ver la misma observación hacia Jesús. Dice, cuidado con la fornicación, que fue Tiatira. La palabra fornicación en griego es porneo. ¿Qué significa eso? Que el Señor está hablando de inmoralidad sexual. Antes que los israelíes, comer cosas sacrificios a los ídolos y cometer porno, inmoralidad sexual. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. De nuevo, aparecen de nuevo esta gente que no sabíamos si eran gnósticos o mandaban judaizar a las personas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos y con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré comer del maná escondido, aleluya. Y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe.
Dios tiene una piedrecita blanca con un nuevo nombre para ti. Por si no te gustó el que te bautizaron tus padres, yo tengo un nombre nuevo. A favor, a pesar de su ubicación, le tenían el nombre del Señor y no negaron la fe. En contra, esto sí tiene una serie de cosas. Tiene personas que retienen la doctrina de Balaam. Permitían maestros. Por eso a unos pastores que tenemos escuela dominical, de vez en cuando vamos a mirar pasar por ahí. Una vez escuché un maestro que ya no está con nosotros, gracias al Señor, que venía, que era un maestro de no sé qué, de ciudad y no sé qué, y se hizo miembro de la iglesia y estaba enseñando en la iglesia. Y pronto escuchar decir algo tan fuera de onda bíblicamente. Dijo algo como el Espíritu Santo era el alma del Padre. Yo quedé, oh my gosh. Inmediatamente llamé al director a esa persona, por favor, no más. Porque a veces a uno le traen cartas y todo y la gente no se da cuenta que en verdad estas personas ni conocen de la palabra de Dios. Qué peligro. En contra, tiene personas que retienen la doctrina de Balaam. Balac pone tropiezo a comer cosas sacrificadas a ídolos, que esto era algo que era muy común al principio de la iglesia. Y claro, unas cosas era que si comían las comidas sacrificadas a los ídolos, pues seguían las personas que tenían, que eran idólatras, seguían ganando una renta a través de las iglesias. A cometer fornicación, otra vez, que permitía la doctrina de los nicolaitas. Esto es lo que le dijo el Señor. Ahora, es interesante que al principio de la iglesia, unas cosas que se les dijo, ustedes no tienen que circuncidar, lo que se requiere es que ustedes no coman comida que han sido sacrificadas para los ídolos, porque en ese tiempo, empezando como en Éfeso, que estaba nada más y nada menos que el templo de Diana, que era poderoso, la gente ofrecía animales y todo, y entonces los sacerdotes de ahí tomaban una parte para ellos y otra parte para vender. Entonces, lo que sobraba, lo compraban, y algunos cristianos lo cocinaban para comer. Entonces, ya eso estaba dedicado al diablo, ya estaba dedicado a ídolos. Entonces se contaminaban aún con la comida. Y por eso era prohibido fuertemente por el Señor de comer sacrificios que han sido antes puestos a los ídolos. Y de nuevo vemos las 7 iglesias a través de la historia. La iglesia apostólica histórica del año 30 a 100, del año 100 al 312, la iglesia perseguida histórica. Después la iglesia que se casa con el gobierno, y después vemos la iglesia medieval, católica y la tribulación de ese entonces. Vemos en la iglesia de dominaciones que nacen. Es más, varias de las denominaciones nacen directamente de la iglesia católica, como es la denominación luterana, como es la denominación metodista, como es la denominación anglicana, y como es las otras denominaciones que son hijas de la iglesia católica. Después nace la iglesia misionera y verdadera del 1750 al 1925. Hay un renacimiento y hay un gran avivamiento en varios lugares como Escocia y demás. Y después de 1900 hasta el periodo de hoy es cuando la iglesia se ha establecido y domina ya en varios lugares, desafortunadamente, y tiene permiso oficial de varias naciones. Sin embargo, la iglesia se ha convertido en una iglesia consumista. El mensaje de Tiatira. Esto es tan bueno, no sé si dejarlo para la próxima semana. Vamos a ver qué hace el Espíritu Santo por el tiempo que nos queda. Tengo aproximadamente 5 minutos más. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, otra vez, pornio, y a cometer cosas y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Otra vez se repite esta misma situación en estas iglesias. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintiesen de las obras de ella, y sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias
sabrán que yo soy el que escudriña la mente, aleluya, y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido a los que ellos se llaman, a los que llaman a las profundidades de Satanás, o yo digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Por cuestión de tiempo, vamos a parar aquí mejor. Vamos a parar para continuar la próxima semana con las siguientes iglesias que nos faltan y continuar con la que acabamos de mencionar. Tiatira, aunque hacía cosas buenas para el Señor, permitía que una mujer, y no estamos en contra de las mujeres, simplemente esta mujer era profetisa y se metía en la iglesia a manipularla y afectar la iglesia en manipulación, y al mismo tiempo permitía que los que estaban dentro de la iglesia, se congregaban allí, cayeran en tentaciones como comer comida dada a los ídolos o en impureza sexual. Noten que algo que podemos aprender de estas iglesias, que todavía nos falta: Filadelfia, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Justo paramos en mitad. Vamos a encontrar nosotros que solamente otra iglesia, que fue la iglesia de Filadelfia, fue otra iglesia que pasó el examen completo. De 7, solamente 2. Eso dice mucho de lo que tenemos que tener cuidado nosotros. Porque ahora aplíquelo a nivel personal. Usted es como Éfeso. ¿Tiene algunas cosas que están pasando en su vida? Como Esmirna. ¿Tiene algunas cosas que están pasando en su vida como la iglesia en Pérgamo? ¿Tiene algunas cosas como la iglesia de Tiatira que hemos abordado hoy? Piensa, porque todos un día comparecemos ante el gran tribunal de Jesucristo. Y las obras que hicimos serán tomadas por juicio. No quiere decir que dejamos de ser salvos, simplemente va a ser un día de honor, posiblemente, si usted obra conforme a la voluntad de Dios. ¿Te ama el Señor? Apéguese a Él. Vuelva a su primer amor. No deje su primer amor. Cuando usted se apega al primer amor del Señor, usted puede escuchar la voz nítida, clara del Espíritu Santo. Le bendigo en esta noche. Sigan enviando sus peticiones. Les amamos. Nos vemos el próximo semana y continuaremos con Tiatira, con Sardis, con Filadelfia y Laodicea. Que Dios les bendiga ricamente.